Hola de nuevo, gracias por seguir con nosotros en el cuarto Simposio Internacional del Día del Suelo, la Geografía de Suelos, Técnicas y Aplicaciones, Escalas Múltiples. A continuación tenemos al doctor Rufo Sánchez, quien es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Tabasco. También hizo estudios de maestría y doctorado en ciencias en el programa de edafología del Colegio de Postgraduados y un postdoctorado en sistemas de producción alternativo por el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente es profesor de asignatura del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca y profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El doctor está trabajando recientemente con factores edafoclimáticos fisiográficos que definen la calidad del sitio del árbol Ramón, en Tabasco, México, y con la pérdida de humedales en zonas periurbanas de la zona metropolitana de la ciudad de Villahermosa. Sus líneas de investigación se centran en el manejo y conservación de suelos, materia orgánica y carbono del suelo. Es integrante de la Red Temática para el Estudio del Carbono en México y es miembro fundador de la Asociación Mexicana para el Estudio del CARS y socio permanente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo. Le damos entonces la bienvenida, doctor, y puede comenzar con su presentación. Sí, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Realmente es un placer estar celebrando junto con ustedes en el marco del Día Mundial del Suelo, un recurso muy importante para la vida. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre este enfoque para el entendimiento de los suelos, pero visto desde la perspectiva étnica, en este caso de un grupo de pobladores del estado de Tabasco, que son los choles, son un grupo de origen maya, asentado en las zonas altas de aquí del territorio tabasqueño. Este trabajo pues ya tiene sus años y ha ido evolucionando gracias a la participación de diferentes actores, ¿verdad? Dentro de los que se encuentran el doctor Bautista, el doctor David Palma López, a quienes obviamente les agradezco mucho sus importantes colaboraciones, y desde luego a los estudiantes y otros colaboradores que han estado participando en estos trabajos, ¿sí? Pues iniciaría yo la charla comentando, ¿verdad?, de que el desarrollo tecnológico y el desarrollo técnico de algunas metodologías para la clasificación, en este caso para el mapeo de suelos, siempre han tenido algunas críticas relacionadas con otro tipo de enfoques en los cuales se rescata la opinión de las personas, de las comunidades rurales, para tratar de entender cómo son sus territorios, tratar de entender cómo interpretar esta información de campo para fines útiles, ¿sí? Algunas de estas críticas pues ya han sido documentadas y el doctor Bautista y el doctor Singh en 2010 publicaron y señalaban justamente que una de las críticas con las que se ha señalado, dijéramos, estas metodologías con enfoques etnopedológicos, pues es que tienen un número limitado de observaciones en la superficie del terreno, ¿no? Que generalmente incorporan nombres difíciles de organizar y con un alcance local, ¿sí? Y esto obviamente también se entiende porque pues obviamente este tipo de trabajos pues están más disponibles desde su propia generación a las terminologías de las lenguas de diferentes grupos étnicos de México. En este caso pueden ser los mayas, los chontales, los zoques y en esta ocasión los choles, ¿no? Otra de las críticas a las que se aluden, ¿verdad?, a este tipo de metodologías es que son subjetivas, ¿no? Y por ello, de alguna manera, recientemente se ha buscado la manera de generar metodologías con las cuales se intentan validar y dar un aspecto más técnico o más preciso a este tipo de metodologías, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, la clasificación etnopedológica nos permite detectar relaciones entre grupos
entre valores de las propiedades, es decir, desde la propia percepción de los grupos étnicos, no se carece o no se, en este caso, no se omiten algunas propiedades físicas como lo hacen, dijéramos, en este caso, los enfoques más técnicos, es decir, con sus propios términos, con su propia visión, pero sí incorporan algunos aspectos relevantes similares a lo que pudieran ser, en este caso, las propiedades edáficas y los procesos formadores. Ya otros trabajos ya habían documentado de que estas metodologías etnopedológicas pues son reproducibles, son exactas, son precisas, y alguno de los ejemplos es el que publicara allá en el año 2000 el grupo del doctor Carlos Ortiz, en este caso llevado a cabo por uno de sus estudiantes, que fue el maestro Eduardo Lleverino, quien hicieron un mapa utilizando como fuente de información primaria pues las opiniones, las experiencias de los grupos asentados en las cercanías del territorio de Texcoco, Estado de México. Y ellos lograron de alguna manera señalar que estas metodologías son precisas y son exactas. Lo compararon en su momento con algunas otras metodologías de mapeo y resultó ser que este tipo de metodologías tienen estos atributos que además nos permiten de alguna manera también facilitar la comunicación con, digamos, en este caso, los grupos, pues para quienes dedicamos en este caso la información, que pueden ser los grupos que se asientan en el territorio y que son los principales los principales interesados en el uso de la tierra. ¿Sí? Hay otros trabajos más recientes, ¿no? En los cuales precisamente se hace énfasis en que estas metodologías no solamente son precisas, no solamente son exactas, también son necesarias como un instrumento de comunicación para con los pobladores de los territorios de los diferentes puntos de México. Es decir, no son experiencias nuevas. Este es un ejemplo también de un mapa de suelo basado en la clasificación maya, impulsado por el grupo del doctor Bautista, en el cual precisamente se resalta la gran diversidad de suelos que muchas veces los enfoques técnicos no alcanzan ni siquiera, dijéramos, a percibir. Es decir, dijéramos de manera coloquial, con estas metodologías podemos ser más finos en la observación, ¿sí? Y entonces, por eso nosotros tuvimos la inquietud de desarrollar un trabajo en el cual pudiéramos nosotros mapear, tomando como fuente de información, pues el conocimiento tradicional, el conocimiento de los pobladores, ¿verdad? Y para ello, pues lo que hicimos fue seguir la metodología propuesta por el doctor Carlos Ortiz y colaboradores y contrastarlo con un mapa, dijéramos, obtenido por el enfoque técnico, en este caso por la WRB, ¿sí? Utilizando desde luego clasificación, descripción de campo, en este caso por la metodología de Cuanal, ¿sí? Pero además de eso, no solamente generar un mapa, sino además llevarlo a otro nivel, que era en este caso realizar trabajo estadístico para validar, en este caso, la exactitud, la precisión que pueda tener esta metodología. Y esto lo hicimos a través, ¿verdad?, de análisis discriminante mediante software estadístico especializado, con la finalidad justamente de poder validar esta metodología y ver qué tan precisa puede ser, ¿sí? Con esto quiero decir, obviamente, que los choles, que son el grupo étnico al cual yo hago referencia, pues tienen su propia terminología de describir las tierras, de reconocerlas, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que voy a tratar de explicarles aquí y de qué forma les ha permitido también este conocimiento local utilizarlo para su beneficio, ¿sí? Este es un trabajo que hicimos nosotros allá en el 2017, ahí en ese momento lo iniciamos, generamos el mapa desde luego, pero posteriormente con la colaboración del doctor Bautista y su grupo de trabajo, pudimos realizar un trabajo estadístico y ver qué tan preciso o qué tan válido era esta metodología para aterrizarla en un mapa de escala 1:40,000.
¿sí? Estas son algunas de las características que tiene el sitio de estudio. Es una zona que se conoce como Ejido Xolotán, pero que es prácticamente un conjunto, un complejo de comunidades étnicas, casi por lo general del grupo Chol, ¿sí? En las colindancias, ¿verdad?, con el estado de Chiapas. Es decir, que aquí se reúnen comunidades étnicas choles, tanto de Tabasco, pero con mucha influencia también de comunidades de Chiapas, ¿sí? Estas son algunas de sus características del medio físico. Es un lugar muy lluvioso, ¿verdad? Es donde se conserva de alguna manera también los relictos de selva alta y mediana perennifolia del estado de Tabasco, ¿sí? Básicamente se conforma el paisaje por valles intermontanos, lomas, montañas, ¿verdad? Que pueden ir hasta un poquito más de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? El material parental generalmente son rocas calizas, detríticas, lutitas, limonitas, ¿sí? Que son característicos de estos paisajes. Y esta es la metodología que propuso el doctor Carlos Ortiz para la elaboración de este tipo de mapas, ¿no? Es una metodología que ya data de varios años. In situ con la gente de la comunidad, ¿verdad? Se reconoce el territorio acompañado desde luego de estos pobladores y con base en lo que ellos te van diciendo en la separación, vamos a llamarle así, de los grupos de suelo, uno va tomando sitios de muestreo, ¿sí? Tomamos sitios de muestreo en donde ellos nos dijeron que hasta dónde llegaban básicamente los linderos que ellos utilizan para reconocer uno u otro tipo de tierras, ¿verdad? Y se describieron mediante calicatas, siguiendo los procedimientos de descripción de suelo. En este caso utilizamos la metodología de Cuanalo, ¿verdad? Y posteriormente se hicieron análisis para hacer una clasificación de suelo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, posteriormente pudimos nosotros contrastar en qué tipo de suelo es el que ellos reconocen y qué correspondencia tiene con una clasificación de suelos más técnica, que en este caso era la WRB, ¿sí? Entonces, se contó con la participación de 20 pobladores, todos hablantes de la lengua chontal, chol, ¿verdad? Se hicieron recorridos de campo junto con ellos, se escribieron los nombres locales, ¿verdad? De las tierras, sus características, sus usos, y esto que ya acabo yo de describir, ¿no? La descripción de los perfiles, siguiendo la metodología de Cuanalo, desde luego los análisis del laboratorio correspondientes para luego clasificarlos, y luego generamos el mapa etnopedagógico con escala 1:40,000 para posteriormente hacer una validación mediante un análisis discriminante para conocer su precisión. Estos son algunos de los atributos que los campesinos utilizan para reconocer sus tierras y clasificarlas, desde luego, ¿no? Son atributos muy fáciles de percibir, ¿sí? En este caso, para ellos es muy importante el grado de trabajabilidad. Simplemente reconocen sus tierras entre buenas y malas, ¿sí? Buenas cuando son buenas para cultivarlas, malas cuando tienen muchas restricciones para hacer, dijéramos, su laboreo, ¿sí? Y la trabajabilidad en dura y blandita. Si es tierra dura, se reconoce como una tierra de mala calidad. Si es una tierra blandita, se reconoce como una tierra de buena calidad. También utilizan como criterios el uso y la cobertura, ¿sí? Entonces, se reconocen tierra de monte cuando son tierras de reserva, tierras de labor cuando se tratan de tierras agrícolas, ¿no? Y entonces ahí encontramos una gran cantidad diversos usos, ¿verdad? Todos asociados básicamente a los atributos de textura, color, humedad y consistencia, que es lo que para ellos es la trabajabilidad, ¿sí? De esta manera, se hicieron en el ejido 6 perfiles, los cuales correspondieron a diferentes tipos de tierra. Es decir, los productores, la gente campesina chol, identifican con claridad los diferentes tipos de tierra, ¿sí? Entonces, y eso obviamente, cuando nosotros hicimos una clasificación de acuerdo a la WRB, encontramos una correspondencia, es decir,
Solamente en el caso de los fluvisoles es que pudimos nosotros encontrar que hay tierras, de acuerdo a su criterio, que pueden caer como una clasificación de suelo fluvisol cuando que para ellos son distintas. Es decir, mientras para mí son fluvisoles, para ellos puede ser una tierra negra o un iglú o una tierra arenosa conocida como jijilum, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos nosotros entender que su clasificación tiende a ser un poco más precisa a la que nosotros pudiéramos en un momento dado llegar a reconocer a través, en este caso, de un enfoque pedológico como puede ser la WRM. ¿Sí? Aquí podemos nosotros observar, de acuerdo a este tipo de tierras, qué características tienen, ¿verdad? ¿A qué grupo de suelo correspondería? Si son tierras buenas, si son tierras regulares, y para eso también qué tipo de uso le van a dar. Identificando desde luego cuáles son sus principales problemáticas, lo que de alguna manera nos dice que este tipo de clasificaciones o de mapas pudieran servir en un momento dado con fines de conservación de suelo. Aquí podemos nosotros ver el mapa, es un mapa de escala 1:40,000, en donde definitivamente señalamos, o sea, ellos tienen 6 tipos de suelos distribuidos en todo el ejido, lo reconocen plenamente, pero además nosotros solamente alcanzamos a detectar no 6 tierras, no 6 grupos de tierras, sino solamente son 5, ¿no? Porque, repito, para ellos la tierra negra o la tierra arenosa, para nosotros clasifica como un suelo fluvisoso. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos la validación mediante procedimientos estadísticos, pudimos encontrar que los 6 suelos son, de acuerdo a los análisis químicos y físicos que nosotros desarrollamos, los clasifican perfectamente. Es decir, no hay un traslape, identifican perfectamente sus tierras y todas estas son diferentes. ¿Sí? Aquí cuando nosotros hicimos el análisis discriminante nos sorprendió bastante, digo, aquí agradecerle desde luego a la colaboración del doctor Bautista, porque para nosotros realmente fue una sorpresa muy grande ver la manera tan perfecta en cómo se agrupan estos tipos de suelos, ¿verdad? Utilizando como base, repito, los criterios étnicos, los criterios de la gente local, ¿sí? Y cuando nosotros hicimos este ejercicio, observamos que los porcentajes de casos de correcta clasificación prácticamente fueron todos, es decir, la visión de los campesinos nos permite de alguna manera clasificar y mapear con mucha precisión los diferentes grupos de tierra, ¿sí? Lo podemos ver aquí. Y entonces, de acuerdo a estos resultados, nosotros podemos observar y podemos pues acercarnos a una conclusión de que el 100% de los perfiles clasificados se generaron de manera casi perfecta, ¿no? Se generaron 5 funciones discriminantes y eso nos lleva a tener un mapa bastante preciso y nos lleva a tener un mapa muy útil a la hora repito, de utilizarlo como un medio de comunicación adecuado para con la gente de la comunidad. ¿Sí? Utilizamos algunas propiedades químicas y físicas para agrupar. Y entonces aquí lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, vemos en los diferentes perfiles cuáles son estos perfiles que de alguna manera se asemejan en cuanto a sus propiedades químicas y físicas, pero que la gente local, con base en estos atributos, puede identificar con mucha precisión. ¿Sí? De acuerdo, por ejemplo, a la textura, pues los suelos de los perfiles 1 y 6 son los más arcillosos. Aquí en los cuadros anteriores pudimos ver qué tipo de suelos corresponden y prácticamente estaríamos hablando de los fluvisoles, ¿no? Entonces, vemos cómo con base en estos criterios o estas propiedades se agrupan en no muchos grupos. Aquí habría que decirlo, aquí nosotros podemos identificar 1 o 2 grupos cuando que la gente campesina o los locales de la comunidad pueden ellos identificar con mucha precisión estos grupos, ¿sí? Con esto, pues llegamos a esta conclusión, ¿no? El mapa etnopedológico, aquí les pido una disculpa, etnopedológico de los choles es preciso y exacto. Mediante técnicas estadísticas y clasificación numérica específicamente, pudimos nosotros dar cuenta de que ellos pueden de alguna manera identificar con mucha precisión
sus diferentes clases de tierra, ¿sí? Y por lo tanto, repito, estas metodologías o estos enfoques, pues corroboran de alguna manera lo que ya se había dicho anteriormente en el caso del suelo de clasificación Maya elaborado por el doctor Bautista y previamente los trabajos del doctor Carlos Ortiz Olorio, pues que son técnicas muy precisas, ¿no? Que son enfoques válidos, que son enfoques prácticos que pueden ayudarnos a mapear con fines prácticos con mucha precisión. Digo, y acercarnos a la gente local con un instrumento de comunicación mucho más adecuado para su total comprensión. Esta es cuanto a la presentación. Les agradezco su estancia aquí en esta ponencia y estoy abierto pues a sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rufo. Bueno, vamos a ver entonces si tenemos alguna pregunta por parte de la audiencia. Y si no, a mí me gustaría preguntarle a usted qué tal ha sido esta experiencia trabajando con la población, qué complicaciones han encontrado en este intercambio, ¿no? Que no es tan sencillo, ya no estamos trabajando con pares, sino ahora con las personas interesadas que utilizan el recurso suelo. Bueno, en realidad para mí fue una experiencia muy buena, una anécdota importante detrás de esto, y la verdad que sí fue un poquito complicado, al principio, ¿sí? Y si no fue gracias a la colaboración de gente como el caso del doctor Bautista, el doctor David Palma, que pudimos entender lo que la gente nos dice. O sea, de repente, aquí tengo que decirlo, el enfoque técnico nos aislamos, nos alejamos y dejamos de reconocer lo valioso que es la fuente de información. ¿Sí? Repito, al principio sí fue un poquito complicado porque pues también viene un poquito la parte de la formación académica, influye mucho en esta parte, pero fue sorprendente la manera en cómo encajaban ciertas cosas. Cuando ya nosotros logramos aterrizar esto en el mapa, en la clasificación de los suelos, pues en alguna ocasión, platicando con el doctor Bautista, pues él mismo también decía, bueno, es que sí, sorprende la manera casi tan precisa en la que estas personas pueden clasificar el recurso y muy similar, dijéramos, al enfoque técnico, pero inclusive más allá. Yo diría, por ejemplo, de acuerdo a la clasificación WRB que nosotros usamos para en este caso, clasificar todos los suelos, solamente identificamos 5 grupos de suelos. Ellos están identificando 6. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los fluvisoles, ellos pueden, con base en color y en textura, ellos pueden separarlas. Son tierras diferentes. Nosotros no lo podríamos hacer. ¿Sí? Entonces, es muy valioso porque nos suministran una información práctica, nos permiten de alguna manera orientar, en este caso, el producto final, que es este mapa del cual en muchas ocasiones se ha hablado, ¿verdad?, de que quedan ahí, no se utilizan. En este caso, un mapa etnopedológico, como es el caso de que generamos nosotros con información de los choles, pero también como el que se había generado previamente con el caso de los mayas, pues nos permiten de alguna manera ver cómo se distribuye el territorio, cómo lo entienden y cómo lo usan, ¿sí? Entonces, esa sería mi respuesta. Complicado al principio, pero muy preciso ya después que entiendes y logras encajar ambos enfoques, ¿sí? Okay. Hay mucha coherencia en esa parte. Entonces, lo complicado es la comunicación un poco, ¿no? Que se hablan. Al principio sí, al principio sí. Sí. De entrada a la lengua, ¿no? O sea, por lo pronto tuvimos que allegarnos de gente hablante de la lengua chol, por supuesto. Hay hasta un diccionario por ahí que yo ni siquiera sabía, que hay un diccionario de la lengua chol muy antiguo y que pues no lo recuperamos de repente y ahí hay una fuente de información muy grande y muy valiosa. Muy bien. Ok, ahora tenemos un par de preguntas. Nos dice Mirna Huerta Hernández que cómo eligieron la zona de estudio. Bueno, se eligió precisamente porque es un grupo étnico
que ya no son muy frecuentes en Tabasco. O sea, en Tabasco solamente hay dos grupos étnicos, ¿sí? Que son los choles y los chontales. Ambos son grupos de origen maya, ¿sí? De repente nosotros nos hicimos acompañar de gente del grupo chontal, el cual tiene un idioma muy parecido a los choles, pero sí hay variantes. O sea, sí, al final de cuentas tuvimos que entender que, aunque son grupos mayenses ambos, pero pues sí hay sus diferencias, ¿no? Y entonces es de los pocos lugares que todavía tienen grupos étnicos asentados y que todavía conservan sus tradiciones, ¿sí? Y particularmente la lengua, ¿sí? Entonces no hay mucha tela de donde cortar en este caso. ¿Sí? Ese fue el criterio que utilizamos para seleccionarlo y repito, o sea, no hay muchos grupos étnicos en Tabasco ya, solamente esos, y se nos pareció muy interesante que en el caso de son de los pocos grupos que tienen menos influencia, dijéramos, vamos a llamarle así el enfoque técnico, conservan muy bien sus tradiciones y consideramos que era una muy buena alternativa para elegirlos. Ok. Entonces, otra pregunta más. Nos dicen que si en el mapeo etnopedológico también se presentó en su lengua. El mapa, yo creo, ¿no? Sí, Sí, el mapa claro, también se sí, hizo en su sí, por lengua. supuesto. Sí, de hecho el mapa, sí, sí, el mapa se hicieron dos versiones, ¿verdad? Desde luego, un mapa en una versión chol, ¿verdad? Y el mapa correspondiente en castellano, ¿sí? Y Perdimos un poco conexión con el doctor. Vamos a ver si regresa en unos segundos. Aquí les compartimos la liga de ResearchGate del doctor Rufo Sánchez por si quieren conocer un poco más acerca de su trabajo. Al parecer no está volviendo. No, perdimos al doctor. Entonces, bueno, la presentación ya había concluido. Si no vuelve ahora, daríamos por terminada esta charla y les compartimos entonces ahí la liga para que puedan saber más sobre él y también ponerse en contacto si tienen alguna otra pregunta. Muy interesante esta plática también. Les agradecemos por seguir con nosotros y vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia en unos minutos.